El barroco, a ver, no es solo un estilo lleno de dorados, curvas y adornos por todas partes. No, no. Es la historia de un mundo en plena ebullición. Una época de crisis, de poder absoluto y, sobre todo, de una necesidad brutal de comunicar y de emocionar. Así que vamos a meternos de lleno en la era de Bernini, de Caravaggio, de Velázquez, para entender cómo el arte se convirtió literalmente en un arma de persuasión masiva. Y todo este viaje empieza con una pregunta que a primera vista parece no tener nada que ver. ¿Qué es exactamente una perla irregular? Pues mucho ojo, porque la respuesta es la clave para entender cómo se veía este nuevo y revolucionario estilo en sus inicios. Pues aquí lo tenemos. La palabra barroco viene del portugués barroco, que era como llamaban a las perlas que no eran perfectas, las que salían con formas raras, digamos que defectuosas. Y es que al principio, llamar a algo barroco era un insulto en toda regla. Era una forma de decir que era exagerado, recargado, casi de mal gusto si lo comparabas con la armonía y la perfección del Renacimiento. Es que el contraste es brutal. Pensemos en el Renacimiento. Todo es equilibrio, orden, calma, una belleza ideal que busca la razón. Y de repente, ¡boom!, llega el barroco y lo pone todo patas arriba. Donde había calma, ahora hay tensión. Donde había orden, ahora hay un dinamismo que se desborda. Y donde mandaba el intelecto, ahora reina la emoción pura y dura. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este cambio tan radical? Bueno, pues como casi siempre, la respuesta no está solo en los museos, sino en la historia. El siglo XVII fue una época complicada, por decirlo suavemente. Un tiempo de conflictos profundos, un mundo que se sentía roto e inestable. Había dos frentes de batalla abiertos. Por un lado, una crisis religiosa tremenda. La reforma protestante de Lutero había partido en dos el cristianismo y la Iglesia católica estaba perdiendo fieles a espuertas. Y por otro lado, una crisis política. Los reyes acumulaban más y más poder, creando las monarquías absolutistas, y claro, ese poder absoluto necesitaba una puesta en escena grandiosa. Ante esta situación, la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados, ni mucho menos. Lanzó una contraofensiva total, la Contrarreforma. No era solo una reforma interna, era un plan de choque para recuperar el terreno perdido y reafirmar su autoridad. Y en esta guerra por las almas de la gente, ¿cuál fue su arma más efectiva? El arte. Se dieron cuenta de que para persuadir, para enseñar y sobre todo para conmover, no había nada más poderoso que una imagen impactante. Una sola imagen podía hacer el trabajo de 1000 sermones. Y esto no fue improvisado. El Concilio de Trento fue el centro de operaciones donde se diseñó la estrategia. Las directrices para los artistas eran muy claras. Primero, el arte tenía que ser fácil de entender, directo al grano, que lo pillara cualquiera, supiera leer o no. Segundo, tenía que ser realista, que la gente viera a los santos y a las vírgenes como personas cercanas. Y tercero, y lo más importante, tenía que ser emocional, tenía que ir directo al corazón, provocar una respuesta visceral. Y con estas nuevas reglas del juego nació el lenguaje visual del barroco. Un lenguaje que se sostiene sobre 3 pilares. El movimiento, para capturar la vida, la emoción, para conectar con el alma, y el drama, para atrapar la mirada y no soltarla. Vamos a verlo en acción. Si pensamos en el David de Miguel Ángel, el del Renacimiento, está ahí de pie, sereno, antes de la batalla. Ahora mirad el David de Bernini. Nada que ver, Bernini nos mete de lleno en la acción, congela justo el instante de máxima tensión, el segundo en el que David está girando para lanzar la piedra. Es pura energía contenida, un resorte a punto de estallar. Ahora la emoción. Miremos de cerca la cara de Santa Teresa en esta obra maestra de Bernini. Aquí no hay idealización ni contención. Es la expresión pura del éxtasis, una mezcla de dolor y placer divino que casi resulta incómoda de mirar. Bernini no quiere que pensemos en la fe, quiere que la sintamos, quiere que nos dé un pellizco en el estómago. Y para el drama, para el drama tenemos al maestro absoluto, Caravaggio. Lo suyo era puro teatro. Su técnica, el tenebrismo, es como poner un foco potentísimo en un escenario completamente a oscuras. La luz te obliga a mirar justo donde él quiere, creando una tensión y un misterio brutales. Lo que se queda en la sombra es casi tan importante como lo que se ilumina. Vale, ya tenemos los ingredientes: movimiento, emoción y drama. Ahora veamos cómo se usaron a gran escala, no ya para una escultura o un cuadro, sino para transformar ciudades enteras y para glorificar el poder de la Iglesia y de los leyes. El gran sueño del barroco, sobre todo en Italia, era lo que llamaban la fusión de las artes. La idea era crear una experiencia total, abrumadora, un espectáculo envolvente donde la arquitectura, la escultura y la pintura se mezclaran hasta tal punto que fuera imposible saber dónde empezaba una y terminaba la otra. El mejor ejemplo es, otra vez, el éxtasis de Santa Teresa. Porque no es solo una estatua,
Es una obra de teatro completa. La escultura está en un escenario de mármol. Una luz natural, que entra por una ventana oculta, la ilumina como un foco celestial. Y lo más increíble, a los lados, en unos palcos, hay esculturas de la familia que pagó la capilla viendo y comentando la escena. Una obra de arte total. Esta cita de la época lo clava. El objetivo era crear una ilusión tan perfecta que el espectador se sintiera completamente dentro de la escena, sin poder diferenciar los límites entre la realidad y el arte que lo rodeaba. Y esta idea de espectáculo salió de las iglesias a la calle. La plaza de San Pedro en Roma no es solo una plaza, es un mensaje. Bernini la diseñó como dos brazos enormes que salen de la basílica para abrazar a la multitud. Es una declaración visual de poder, sí, pero también de acogida. Y, por supuesto, los reyes de Europa vieron el potencial y dijeron, «Yo quiero eso». El barroco se convirtió en el estilo del poder absoluto. Y el ejemplo supremo es el Palacio de Versalles. Aquello no es una casa, es un escenario gigantesco diseñado por Luis XIV para dejarle claro a todo el mundo quién mandaba. Y cómo no, el resto de cortes europeas se lanzaron a imitarlo. Y en España, el barroco encontró una expresión muy propia y potentísima, la imaginería. Se trata de esculturas religiosas de madera pintada, pero con un realismo llevado al extremo, casi doloroso. Se usaban materiales reales para aumentar el efecto. Pelo natural, ojos de cristal, lágrimas de resina. Todo para que, al verlas en procesión, la emoción fuera arrolladora, directa a la vena. Entonces, ¿qué queda de todo esto? ¿Cómo algo que nació siendo un término despectivo, la perla irregular, se ha convertido en uno de los periodos más admirados de la historia del arte? Pues su reputación ha tenido sus más y sus menos. En el siglo XVIII, con la llegada del neoclasicismo y la razón, se le criticó muchísimo por exagerado. Tuvieron que pasar casi 2 siglos hasta que historiadores como Heinrich Wölfflin, a principios del XX, dijeran, oigan un momento, el barroco no es un renacimiento defectuoso, es un estilo completamente diferente, con su propia lógica y sus propios objetivos. Y esa es la gran paradoja y la magia del barroco. Nació como una herramienta de propaganda, un instrumento al servicio del poder de la Iglesia y los reyes. Pero los artistas, con esa misión de impactar y conmover, llevaron la técnica y la expresividad a un nivel tan alto que acabaron creando obras maestras universales, que nos siguen hablando y emocionando hoy, mucho después de que su función original haya desaparecido. Al final, la historia del barroco nos deja una lección muy clara. El inmenso poder que tienen las imágenes para construir realidades, para persuadir y para emocionar. Y claro, nos deja una pregunta flotando en el aire. Si todo esto era posible con mármol, lienzos y pinceles en el siglo XVII, ¿qué nos dice sobre la intención y el poder que hay detrás de los miles de imágenes, vídeos y memes que consumimos cada día?